Ingenios Mexicanos, una producción del Lobo Estepario Podcast, presentando proyectos nacionales de personas con ideas originales, en busca de nuevas narrativas para contar nuevas historias. Hola a todos y bienvenidos al Lobo Estepario Podcast. Yo soy Manuel Rico. Y yo soy Luis Rojo. Y hoy estamos en compañía de nuestros amigos de Historia Chiquita, Sara Mariana y Lalo Mariné. Agradecemos su presencia aquí y vamos a platicarles un poco a fondo del proyecto que traen, Historia Chiquita, un podcast de historiadores para no historiadores. ¿Por qué no nos platicas un poco, Sara, sobre cómo nace tu podcast, que es Historias Chiquitas, y platicamos un poco de qué es lo que vas a llevar a cabo en un futuro, cuáles son tus planes y hacia dónde va este proyecto? Bueno, Historia Chiquita nació el año pasado cuando estaba trabajando para el Colegio Nacional. Había sido invitada por el equipo del colegio que había decidido hacer una exposición por el 75 aniversario y tenía que hacer una investigación sobre Eduardo Mata, Carlos Chávez, Fukugauchi y Luis Fernando Lara. Cada uno está especializado y es reconocido como músico, como lingüista y como geólogo. Y yo tenía una entrevista muy importante con Luis Fernando Lara, que fue quien escribió el Diccionario del Español de la Lengua de México, bueno, la lengua mexicana. Y tenía mucho miedo de verme con él y terminé como tratando de resumir toda su tesis de la gramática y la lingüística que él había hecho para el diccionario en stories de Instagram. Y ahí comencé a contar las stories, o sea, como en resumidas, como sintéticas, para que fueran interesantes para mis amigos. Y mis amigos me empezaron a decir como güey, está bien cabrón, me gustó un buen, entendí, está súper interesante. Y ahí como que yo comencé a hacer más cosas. Y después hice un viaje con Lalo, porque Lalo es músico y se graduó en Berkeley. Y cuando estábamos en su graduación, como que tuve contacto con más músicos aparte de él y me deprimí un poco porque yo sentía que como historiadora no estaba produciendo ni haciendo cosas creativas. Entonces ya fue que Lalo me dijo que si yo quería, él me podía ayudar en lo que yo necesitara, que pensaran que me podía ayudar y que él me echaba la mano. Y entonces pasaron unas semanas y se me ocurrió terminar haciendo un podcast sobre historia, basado un poco en las stories que hacía de Instagram. Y al principio pues lo empezamos a hacer como pleno hobby, ¿verdad? Como algo para pasar el tiempo. Desde el primero se me ocurrió hacerlo sobre el baile de los 41 porque se me hacía algo muy interesante, y lo escogí porque a muchos les gustó esa story que hice en Instagram y poco a poco como que he ido como tratando de variar los temas y que no siempre se repitan las cosas que pongo en Instagram con los podcasts, y pues así nació Historia Chiquita. ¿Y cómo es que agarras estos temas? ¿Cómo los escoges? Porque son temas muy chistosos y muy interesantes, ¿no? Que yo creo que es lo que hace atractivo el podcast. Entonces, ¿cómo sabes qué escoger? Pues ahora sí que a veces son cosas que a mí me dan curiosidad y termino investigando. Y como tengo también la posibilidad como historiadora de encontrar la información, pues termino haciendo la investigación de fuentes en el momento. Y hay veces que ha llegado mi papá o algún amigo y me ha dicho, oye, ¿por qué pasa esto? O así, y me pongo a investigar. Y a veces es porque me acuerdo de cosas que vi en la carrera y que ya tengo presentes y únicamente las retomo y hago una investigación más exhaustiva de lo que vi en la carrera y cuento las historias. ¿Y cómo realizas estas investigaciones? O sea, a veces, por ejemplo, en el podcast de Quetzalcóatl, usas un comercial, ¿no? Sí. Hace mucho tiempo. O sea, ¿de dónde consigues estos archivos? ¿A quién consultas? Pues, ¿a quién estás recurriendo? Lo que pasa es que un tiempo antes de hacer Historia Chiquita y trabajar en el colegio, yo fui mucho tiempo asistente de la directora de la biblioteca de la Universidad Iberoamericana. Y la directora, un tiempo antes de ser la directora,
fue la coordinadora del acervo histórico. Entonces, durante más de 2-3 años estuve trabajando únicamente en archivo. Entonces, pues vi muchas cosas catalogando, observé muchas fotografías y documentos antiguos ahí. Entonces, al final, pues muchas cosas, por ejemplo, el anuncio que tú mencionas de Quetzalcóatl sale de un periódico que está en el Ibero, que un día investigando para un libro que sacamos el año antepasado que se llamaba Álbum de México Monumental, salieron estos anuncios de Quetzalcóatl, de los Reyes Magos y de Santa Claus General Electric. Ese salió de ahí. Entonces, pues así han salido algunos. Han habido veces que he tenido que ir a otros archivos. Por ejemplo, ayer fui a la Fonoteca Nacional en la tarde, y en la mañana fui al archivo de Vizcaínas, del Colegio de Vizcaínas, porque vamos a contar un podcast sobre vizcaínas. Entonces, pues así que pues a veces tengo que ir a los archivos y hacer investigación. Hay veces que si no sé nada, pues primero obviamente busco el apoyo de internet, busco las referencias de Wikipedia, y de las referencias me voy como a otros lados, busco libros, de los libros voy a archivos, y de ahí de los archivos pues ya vamos usando las cosas con las que vamos trabajando. Entonces, ¿por qué decidiste hacer un podcast? O sea, viendo todas tus referencias y todo este conocimiento que tienes de la historia, ¿por qué al final decidiste hacer un podcast y no presentarlo en otro formato? Bueno, cuando yo estaba trabajando en Fósforo, que es la agencia de publicidad en la que solía trabajar, tuvimos una junta con gente de R3D. No sé si conocen. R3D es la Red en Defensa de los Derechos Digitales, es una ONG que protege a gente del gobierno espía, cosas así. Y un día estábamos en una junta con gente de R3D, y el director propuso que se hiciera un podcast sobre derechos digitales, y se hablara sobre derechos digitales, y que Fósforo pues les ayudara a hacerlo, porque Fósforo era quien les llevaba toda la parte de comunicación. Y comenzó a hablar un poco acerca también de las sesiones de NPR que hace la BBC. Y pues yo la verdad no estaba tan familiarizada con el mundo del podcast, pero cuando escuché eso, yo no sé, como que dije, qué raro, pues este vato está diciendo que hagan podcast cuando según yo el podcast murió con Olayo Rubio, ¿no? O sea, porque pues yo me acordaba de los podcasts de Olayo Rubio cuando yo escuchaba podcasts que eran esos, ¿no? Pero yo ya no había escuchado podcasts ahorita. Y de repente empecé a investigar y me di cuenta en internet y en algunos lados que el mundo podcastero está renaciendo muchísimo y trae un boom muy importante. Y ya vi como muchas cosas de radio ambulante y todo esto, y entonces ya ahí fue cuando me di cuenta que era la opción, que sí había algo que hacer con podcast, y fue que decidí animarme y fue que le propuse a Lalo hacer un podcast. Sí. ¿Y cómo fue que los dos se juntaron? O sea, ¿cómo empezó este proyecto? ¿Cómo empezaste tú, Lalo, a producir el podcast? Pues curiosamente empecé yo, pues en este caso solamente utilizando las herramientas pues que ya tenía yo a mi alcance. Yo tengo un estudio de grabación aquí en la Ciudad de México, y pues originalmente mi postura era la de, pues ahora sí que facilitarla a ella con lo que necesitara, porque pues afortunadamente tenía yo los medios, tanto digamos materiales como también de conocimiento, para decir como, ¿sabes qué? Nos podemos echar el podcast como sin ningún problema, sin que tú tengas que invertir como ahora sí que extra para hacerlo. Entonces esa era mi postura original, y pues bueno, sí, como dice Sara, en un principio parecía, o el carácter del proyecto era mucho más casual, y de repente empezó a tener como un boom, como nuestros círculos inmediatos, que creo que no se pudo ignorar, ¿no? Y justamente ese boom en nuestros círculos inmediatos, de nuestros amigos y nuestra gente cercana, tanto de su parte como de mi parte, que empezaban a preguntar como, oye, ¿qué onda con este proyecto? Está bien cool, está padrísimo, me gusta Historia Chiquita, ¿qué onda? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Y eso como que también la llevó a ella, nos llevó tanto a ella a mí a tomar posturas distintas. Por un lado, ella pues naturalmente tuvo que
que darle una seriedad como un poquito mucho más marcada al proyecto y tuve que subirle 2 rayitas en cuestión de, ¿saben qué? Es que hay gente que me está pidiendo podcast y hay gente que me está pidiendo contenido y pues le tengo que dar contenido a la gente, porque si no, pues el momento en el que no le das contenido a la gente que te sigue, pues la gente se va. Y entonces esa fue su postura, y por la otra parte mi postura fue la de no, pues o sea, ahora sí yo como facilitador y técnico de todo lo que involucra hacer el podcast, pues yo también me tuve que poner las pilas con eso y decir como, bueno, entonces, o sea, yo también tengo que primero encontrar una forma más rápida de hacer las cosas, porque llega un punto donde ya necesitamos hacer cosas prácticamente diario del podcast, ¿no? Y yo pues ahora sí que también teniendo otras actividades y teniendo otras cosas, y entonces yo tuve que decir como, ¿sabes qué? Entonces me voy a tomar esto también yo más en serio, le voy a hacer un espacio como en forma, como si se tratara de otra labor, ¿no? Y pues yo creo que así fue como sucedió, lo que empezó como un gesto de ayuda, no un gesto de solidaridad, no, se convirtió ya en algo mucho más, en mucho más profundo, creo yo. Sí, claro. Y ahora que Historia Chiquita es toda una serie, es complicado darle cabida a todas las ideas que trae Sara como historiadora, adaptar todo eso en cada uno de los capítulos. ¿Qué tanta problemática hay a la hora de meter toda la producción dentro de la historia que trata de contar Sara? Pues la producción, ahora sí que primero me gustaría quizás hacer la definición que yo considero o que yo ahora sí que con la que yo opero de lo que es un productor. En este caso yo soy un productor musical de profesión y me dedico a eso. Y lo que es un productor musical es una especie de director de un proyecto, es un productor musical. Estoy hablando de música, ahorita ya como que es la analogía que ahorita transporto al mundo de la historia chiquita y del podcast. Entonces, en el caso de la música, el productor musical se encarga de alguna forma de orquestar y acomodar como los elementos para generar un todo que sea más de la suma de sus partes. En el caso de Historia Chiquita, mi rol es naturalmente mucho más distinto y yo tengo que atacar el enfoque de la producción desde otro flanco, porque en sí la persona que trae las ideas es ella, es Sara. O sea, ella llega conmigo con guiones completos y yo le delego completamente esa responsabilidad y ese beneficio de la duda, porque sé que va a ser un trabajo excelente. Y primero, yo no soy historiador, yo no tengo el conocimiento como para decirle como, oye, este dato está bien, o esto me suena raro. No, ahí sí digo, calladito me veo más bonito. Entonces, y por supuesto que normalmente los guiones, o sea, yo los leo y digo como está súper cool, o sea, no. Entonces ahí yo no tengo que hacer absolutamente nada. Cuando digamos que entra mi criterio, o se podría de alguna forma como dar espacio a mi criterio, ya es en tema como lo que me comentabas hace ratito, de cómo acomodar tanta información, tantos elementos. Entonces puede que yo llegue a dirigir o puede que yo llegue a aconsejar con temas como, sabes que esto quizás cuida la dicción, o cuida la velocidad, o cuida el ritmo, o cuida también, cuida cómo se está expresando lo que estás diciendo, como abre más la boca. Ahora sí que experiencia que yo tengo trabajando pues con cantantes o gente que hace cualquier tipo de actividad en un micrófono, pues es conocimiento que yo he trasladado a ella poco a poco, y afortunadamente pues conforme han pasado los meses ella también se ha vuelto mucho mejor y se ha vuelto mucho más rápida, y en general creo que quizás si antes nos tardábamos 2 semanas haciendo un podcast, ahora ya nos tardamos 1, ¿no? Que pues el tiempo es dinero, entonces vale mucho eso. ¿Y cómo han sentido esta transición desde que iniciaron hasta hoy? En cuanto a la producción del podcast, tú, Sara, ya te notas con mucha más seguridad ahora que en los primeros capítulos. ¿Cómo ha sido todo este proceso para ustedes? Y me imagino también que pues, no ha sido fácil trabajar como en equipo, ¿no? ¿Qué problemáticas han sentido ustedes al trabajar en equipo? ¿Qué dificultades les ha traído? Pues de mi parte, así que ahorita la dejo que ella diga su parte. De mi parte, el reto más grande ha sido el reto del tiempo, porque de alguna forma la naturaleza de mis actividades profesionales me llevan a que yo prácticamente puedo trabajar en cualquier hora del día. A veces
tengo que trabajar a las 8 de la mañana, a veces tengo que trabajar a las 8 de la noche. No tengo, por así decirlo, como un horario fijo que yo diga como, bueno, todas estas horas del día las puedo dedicar a otros proyectos, entonces de mi diario de 4 a 5 es historia chiquita y me dedico solo a hacer cosas. No, entonces de mi parte ese ha sido el más grande reto, lograr coordinar y sobre todo también lograr responder dentro de mis propios tiempos a los deadlines que tiene ella, o mejor dicho, que a ella le piden, porque afortunadamente ahorita ya el podcast, el proyecto ha llegado a un punto en el que ya han habido más de un podcast por encargo o un proyecto por encargo, donde como llega alguien y dice, oh, me gustaría esto, y pues bueno, cuando ya hay alguien más en el tablero, hay otro jugador, las reglas cambian. No porque si nosotros hacemos un podcast nada más para nosotros, casi nos podemos tardar lo que sea. Sí, claro. Pero si nos está pidiendo el Museo de Arte Popular un podcast para mañana, es para ayer. Entonces ese acomodo de mi parte pues ha sido lo que pues no diría que ha costado trabajo, simplemente toma un poquito de organización y sobre todo pues también como mucha energía, porque es proyectos artísticos de cualquier índole, creo que necesitan mucho corazón y necesitan que creas en ellos y como una planta que los riegues y como que tienes que estar ahí porque si no se marchita. Sí, claro. No, pues a mí lo que me pasaba es que en el primero me ponía muy nerviosa, me costaba muchísimo. Luego me acuerdo que el primero tardó más en hacerse porque a mí no me gustaba, porque yo leía un poco el guión, entonces lo volvimos a grabar, según yo, para que fuera más platicado y sonaba mucho más nerviosa. Y luego el segundo, y luego ya para el segundo, el de Quetzalcóatl, yo ya no quería grabar, ya quería tirar la toalla, ya no quería que me grabaran, ya quería aventar el micrófono, y Lalo fue el que me dijo como, pues no puedes como asustarte, porque yo estaba asustada, porque en Twitter alguien había dicho que tenía un acento de poblana pendeja, entonces, porque pues tengo un acento muy fresa, entonces pues me puse muy triste y yo ya no quería, les dije, no, ya no quiero grabar, ya, ahí muere, ya, estuvo chido, pero ya, ahí se murió, y Lalo me dijo, a ver, no, esto es muy común, es normal en los proyectos artísticos, y como de creación así, pues que hay gente que no le va a gustar tu trabajo, pero también va a haber gente que le va a gustar. Sí. Pues fue que él me impulsó un poco también, que seguimos grabando y bueno, pues ahora ya tenemos el que hicimos para el Museo de Arte Popular. También tuvimos un encargo del Museo Mural, que ya pronto se va a inaugurar. Ese no fue un podcast, hicimos un paisaje sonoro, entonces sobre la Alameda, entonces pues ahí vamos caminando, ahí va. Sí. A mí me llama mucho la atención el tipo de eslogan que tiene Historia Chiquita, que es historia para no historiadores. ¿Puedes explicarnos un poco a qué te refieres con eso? Sí, claro. Lo que pasa es que el problema con la historia académica es que se ha quedado muy en un club de Toby, ¿no? O club de Lulú, como lo quieran ver, o de Toby y Lulú. O sea, me refiero a que la historia pareciera que es para únicamente quienes la estudian, ¿no? Y quienes están interesados en ella, ¿no? O sea, no es para gente que pues igual y tuvo un mal maestro en la prepa o en la secundaria y que le da hueva, pero igual y el día de mañana tiene ganas de aprender, ¿no? Entonces ese es el chiste, y quiero que la historia pueda ser para todos y que todos se den cuenta que pues no por ese profe malo de segundo de secundaria que no sabía dar clase de historia porque no tenía vocación, no quiere decir que la historia no sea para esa persona, sino también es para todos, ¿no? Y es por eso que se llama historia para no historiadores. Y ahora vas a llevar este proyecto a TV UNAM, ¿no? Ellos te contactaron y ¿cómo fue su relación ahora con este nuevo proyecto? Bueno, pues todavía no sabemos bien cuándo se va a estrenar, todavía estamos esperando esa parte, pero ya están animando y todo, pero pues TV UNAM, por azares del destino, terminó escuchando un poco los audios y les gustó y se contactaron conmigo y me propusieron que si podíamos hacer una reducción de los audios de 8 minutos a 3 minutos para que pudieran ser animados en la televisora, porque pues TV UNAM tiene muchas ganas como de dar este giro para poder acercarse a
audiencias, porque pues sí es un poco diferente la forma en la que han llevado su contenido en los últimos años. Entonces ahora quieren mejorar un poco el canal con las animaciones y fue que se contactaron con nosotros por eso. Y si a eso le puedo agregar algo, es que también creo que tanto la filosofía de historia chiquita o de Sara y la filosofía de TV UNAM de hacer como contenido corto, creo que llama muchísimo a la forma de, sobre todo los jóvenes, de consumir contenido hoy día, porque las nuevas generaciones si han perdido algo, entre más tecnología ganan, pierden paciencia. Y la gente, las nuevas generaciones ya casi no consumen, digamos que contenido audiovisual que dure más de 3 minutos, se hartan, ¿no? Sí. Y si no te captura un pedazo de información, de contenido audiovisual, si no te captura en los primeros 15, 20 segundos, ya perdiste a esa persona para siempre. Sí, porque claro. Entonces, justamente creo que ese ha sido el gran reto de Historia Chiquita, creo que la filosofía también detrás de Historia Chiquita, ¿no? Creo que es una filosofía implícita incluso en su nombre, de cómo ahora sí que tenemos como todos estos, yo por ejemplo, si yo me acuerdo de mis clases de historia, en la secundaria, en la prepa, yo pienso como en libros, y en exámenes, y en fechas, y en desarrollos, como desarrolla la Revolución Francesa, ¿no? Y esto como que viene a cambiar completamente un poquito el paradigma de cómo se piensa la historia y sobre todo gente que no la ejerce de manera profesional. Sí, claro. Entonces a ese nivel pues yo me identifico y a ese nivel también pienso que organismos como TV UNAM ven el valor y dicen como, pues bueno, aquí hay algo que vale la pena explorar. Sí, claro. Pero también va a ser muy complicado, ¿no? Llevar los 8 minutos a 3 minutos, una historia chiquita, aún más chiquita. Estuvo latoso, pero sí se pudo. Sí se pudo, ya se logró. Sí. Ese proceso de síntesis prácticamente consistió en primero replantearse el guión. Y pelearnos un poquito de qué es lo que quiero quitarle yo y qué es lo que él piensa que hay que quitar. Sí, y entre los dos también decir como... Y también ahí pues ahora sí que también me queda claro que la experta es ella y quizás hay cosas que a mí me hacen cierta lógica quitar, pero pues, ahora sí que cada quien a su rollo, ¿no? Cada quien a su desmadre, 1000 veces. Sí, pero pues también luego se vale que me dan sugerencias, ¿no? Pero, sí, o sea, por ejemplo, el de Madero nos costó muchísimo y casi que yo digo 3 palabras en el audio y yo quise dejar casi toda la voz de Madero porque yo no quería cortar a Madero porque me gusta mucho la voz de Axel, que fue quien nos prestó la voz. Entonces, y Lalo decía, oye, no, a ver, vamos a cortar esto, ¿no? Porque tal vez mejor entre aquí tu voz y yo, no, mejor digo esto y ya sale menos mi voz, pero no hay que cortar nada de los audios de Axel, ¿no? Entonces... Pero digo, al final lo que también está bien es que eventualmente cuando salgan al aire, a la luz, las cápsulas de TV UNAM, va a haber digamos que va a haber una llevada directa a la audiencia a escuchar el podcast. O sea, se está pensando la cápsula de TV UNAM como un preview de alguna forma, ¿no? Como un pequeño guiño hacia lo que es, y al final de todas las cápsulas de TV UNAM siempre está un pequeño momento donde se invita a la gente a entrar a escuchar el podcast completo, una forma como, ahí te va el tráiler, ¿no? Es como que muy impresionante, todo lo que tiene que pasar pasa, ¿no? Sí. Pero pues como lee el libro completo, escucha la historia completa en Spotify o en donde sea. Sí, claro, es como un dar y dar. Entonces, y por ejemplo, todas estas voces que se graban, como dicen, empezó como un proyecto más casual y pues son amigos tuyos o tus familiares las voces a veces, ¿no? Sí, pues, o sea, por ejemplo, en el de Siqueiros y Rivera es el papá de Lalo, y Siqueiros es Francis Messinger, que es guitarrista de Tangerine Circus también. Por ejemplo, y Frida es mi mamá. En el del baile de los 41, el cadenero es mi papá. Bueno, el de Madero pues es mi amigo Axel, que me hizo el favor, que es actor también de Netflix y así. Ahora en el último que hicimos de kebab y de tacos, el pastor,
Pamela Boguel fue mi compañera en la secundaria, entonces, y luego me corté el pelo, entonces me hizo el favor de prestarme la voz porque le hablé un día y le dije, oye, no seas mala onda, préstame tu voz, ¿no? Y pues ahí va caminando, y ahorita pues, por ejemplo, para vamos a hacer uno sobre Gilberto Bosques, y nos va a prestar su voz César Galicia, que es un youtuber de un canal de sexo, bueno, sexología, entonces es sexólogo y nos va a prestar su voz para el podcast, entonces pues son amigos, conocidos, y pues ahí va Quien se deje. Quien se deje, sí. Y también, por ejemplo, en el último, pues también ya invitamos amigos míos que sí estudiaron doblaje y que hicieron ya voces más impostadas, con una dicción mejor hecha y toda la cosa. Sí, claro. ¿Cuál ha sido para cada uno de ustedes el episodio que más les ha gustado, el que más les ha llenado en cuanto a cada uno de sus ámbitos? En cuanto a la producción, en cuanto a la narración de la historia que quieres contar, ¿cuál ha sido su preferido de cada uno? Y también el que menos les haya gustado, ¿no? Que más les haya traído conflictos y más difícil. ¿Yo empiezo? Sí. Pues creo que el que más me ha gustado a mí fue probablemente estoy hablando del episodio 6, que es el Enequén. El del Enequén. El Enequén lo disfruté mucho, fue justamente el podcast que fue en cargo del Museo de Arte Popular para justamente la exhibición, es una exhibición de textiles en el mundo maya, ¿no? Y lo que a mí más me gustó del Enequén es que creo que es el más musical de los podcasts. Sí. Y justamente creo que la selección, o sea, ella es el 85% de la mente que decide, por ejemplo, qué canciones, qué piezas musicales van, pero creo que ese podcast en particular cuenta una historia musical bien curiosa y bien linda, y como que lo hace más chusco, o sea, como que yo en un principio era un tema que yo decía como, o sea, ¿por qué escucharía yo 8 minutos acerca de Enequén? O sea, como que o sea, como que era un prejuicio mío decir como yo no se me ocurre una forma en la que el tema pueda ser divertido, ¿no? Quizás informativo, pero bueno, todo en el mundo puede ser informativo, más no todo en el mundo puede ser divertido, ¿no? Muy distinto. Pero de repente llega ella con un guión extraordinario y al momento de armarlo como que se armó solito. Y dije, wow. Entonces creo que ese es mi favorito. Y probablemente el que menos me ha gustado, el que más me ha costado quizás fue el episodio 5, que es la monja roja del Mayar, porque justamente de por sí, digo, el tema es muy interesante, es sumamente enriquecedor y demás, pero por ejemplo, al menos en cuanto a lo musical, a mí me fue muy difícil como conceptualizar a qué iba a sonar ese podcast, ¿no? Y de hecho acabó teniendo no tanta música, ¿no? Y entonces eso, al menos para mí, como que lo acabó haciendo un poquito monótono, y digo, y estoy tan orgulloso de ese podcast como el resto de ellos, pero sí creo que el que fue el que más me costó y el que como que salió y es como, ay, ya, qué bueno, adiós, ahí está. Sí. Y pues bueno, esos son los míos. Mi favorito creo que, es que no sé, todos me gustan, pero te puedo decir el que no me gusta, el de Quetzalcóatl es el que menos me gusta, porque me acababan de operar de la nariz, no me hice nada estético, me sacaron un hongo de la nariz por trabajar archivos justo sin cubrebocas y guantes. Gajes del oficio. Gajes del oficio, sí. Y pues mi voz suena súper mormada, o sea, sí se nota que traigo algo aquí, o sea, en la nariz, como cornetes, o no sé, bueno, no cornetes, ¿cómo se llaman las cosas que traía? Pues el parche de la nariz. Sí, los tapones. Los tapones, me acababan de operar casi, entonces no me gusta mucho cómo sueno. Y al final como que, no sé, como que en la parte en la que hablo un poco sobre el Estadio Nacional y el multifamiliar Juárez, como yo sentí que se perdía un poco el punto del podcast sobre Quetzalcóatl. Entonces por eso no me gusta. Y el que más me gusta, la verdad es que, no sé, yo creo que es el de Siqueiros. Me gusta mucho porque
me da mucha risa como la música que le pusimos, o sea, la verdad es que la música que escogimos, porque yo soy la que propone música, pero la verdad es que yo busco la música así, o sea, literal pongo en Google como música curiosa y me salen cosas, ¿verdad? Y luego se muere de la risa porque yo así busco la música, ¿no? El que más me gusta es ese y quiero mucho a mi amiga Pamela, pero sí extrañé narrar yo en el último. Entonces se rompió un poco mi corazón que ya narré en el último. Pero también me gusta mucho. O sea, me gusta mucho como cuando está el taquero, que la voz nos la hizo Alejandro Piña, un amigo que hace doblaje y también hace documentales, que está diciendo como ese trompo con esas carnes, porque obviamente yo le di el guión y yo le dije cómo quería que lo hiciera, ¿no? Pero pues él le puso su cosecha también y cuando pusimos eso con la canción, que ya no me acuerdo qué canción le pusimos, creo que fue el Cancan, ¿o no? Sí, ahí fue el Cancan. Fue el Cancan. Pusimos el Cancan. Me gusta mucho, o sea, me gusta mucho como esa parte. Y yo a huevo quería meter en esta temporada del podcast la cumbia de los luchadores. Ajá. Y yo fui la que propuso que se metiera en la cumbia, porque yo soy la cumbianchera aquí. Entonces yo fui la que terminó proponiendo que metiéramos la cumbia cuando estaban los taqueros peleándose de que quién había inventado el taco al pastor, si lo hubiera aquí, si tacos, ¿qué? Tacos Tony o tacos, sí, tacos Tony, tacos Numeraki, luego el huequito, el tizoncito, entonces ahí pusimos la cumbia, entonces esos son los que más me gustan. Sí. ¿Y por qué me quisiste meter a Pamela esta vez? ¿A Pamela? Pues para darle un poco un giro y además porque no sé si se han fijado, pero en el primero y en el segundo no, y en el tercero no tuvimos invitados, no. Pero en el cuarto, que fue el de Elvia Carrillo Puerto, de la monja de Roja del Mayab, fue nuestra primera invitada, que fue Citlali, una ilustradora feminista. Ajá. Y luego después nadie nos hizo voz, no hubo invitados en el del Nenequén. Y luego en el sexto, estoy bien mezclada, me está faltando uno. Olvídenlo, lo hice mal. Es el baile de los 41. Luego Quetzalcóatl, en esos no hubieron invitados. Luego en el tercero fue Axel, que fue el de Madero y hubo invitado. Luego en el cuarto no hubo invitado porque fue Siqueiros y Rivera. En el quinto fue Citlali, una ilustradora feminista. Luego en el sexto no hubo invitado y en el séptimo tenía que haber invitado. Entonces invité a Pamela. Y bueno, pues Pamela es mi famosilla, pues me daba como, no quería que ella tuviera, no había como voz ahí que yo le pudiera dar porque no podía ella como hacer bien el acento libanés, de inmigrante libanés recién llegado. Entonces fue por eso que yo dije, bueno, pues que ahora Pamela lo narre y yo me hago un ladito, ¿no? O sea, no pasa nada, pues tampoco, yo no soy Historia Chiquita, ¿no? O sea, soy la narradora, yo soy la que lo escribe, pero yo quiero que cualquiera sienta que puede narrar. Sí, entonces claro. Fue por eso que Pamela narró ese, y me gusta cómo narra, solamente que yo extrañé narrar, ¿no? Sí, así pasa. Sí. Y entonces tú haces todos los guiones. Sí, yo hago todos los guiones, pero ya busqué un tutorial para hacerlos más bonitos, porque al principio eran un Word horrible, donde vomitaba todo y le ponía entre asterisquitos, aquí va musiquita de no sé qué, y el pobre Lalo sufría. Y luego se nos iban los diálogos y teníamos que repetir cosas porque pues no estaba ordenado el guión, pero ahora ya lo hacemos bien. Bueno, lo hago, pero lo hacemos, o sea, yo y mi alma, porque yo soy la que lo escribe, yo soy la que hace la investigación, yo soy la que lo escribe, yo soy la que lleva las redes, yo soy la que está haciendo ahorita todo, pero pronto ya no. Sí, pero ahí va. Tú eres la que inserta los chistes, porque como bien dice Lalo, no todo puede ser cómico, pero ustedes logran informar, entretener y además divertir. Entonces, ¿cómo deciden insertar? Vamos a meter el meme de moda en este momento, o vamos a meter este chiste que vi en la serie de Los Simpsons. Pues a veces lo estoy escribiendo y estoy con Lalo en el estudio y
y de repente le digo, oye, acabo de escribir esto, ¿te lo puedo leer? Y me dices, ¿qué piensas? Y ya a veces lo lee, o a veces lo termino de escribir y él lo lee. O hay veces que ya estamos grabando y Lalo me dice, oye, ¿y si metemos esto? Por ejemplo, el de Quetzalcóatl fue una cosa que entre los dos se nos ocurrió, el de mi Quetzalcóatl podrá ser feo, emplumado, antirreligioso, pero nunca una estrella por... Sí, yo creo que va un poquito en el tema de que conscientemente, por ejemplo, supongo que puedo hablar por ella, al momento de escribir el guión, conscientemente uno está buscando cómo hacerlo chusco. O sea, no es hacer chusco por el hecho de que sea chusco, o sea, creo que Sara tiene un excelente criterio en cuanto a cuándo dejar, o sea, la información intacta, cuándo se tiene que decir algo porque se tiene que decir y no hay forma de hacerlo chistoso, ¿no? Y por otro lado, pues también está uno constantemente buscando como, bueno, es que este diálogo o lo que este personaje dice me recuerda mucho a tal chiste o me recuerda mucho a tal referencia. Entonces muchas veces empezamos en un vaivén, empezamos como en un rebote un peloteo de como ideas chistosas y muchas veces acaban como llegando los chistes y es como, sí, claro, ¿no? En el primer episodio la fiesta de los 41 que hay un gay en la fiesta que dice como, ¡ay, no sea fresa! Eso lo hizo un amigo mío y que esa frase la llevamos él y yo diciendo 10 años, ¿no? Entonces, pues como que o sea, como que perfilé que la voz de ese chavo iba a quedar perfecta ahí, ¿no? ¡Ay, no sea fresa! ¡Policía! Y justo de ahí salió, entonces... Muchos chistes sí vienen directamente en el guión, ¿no? Que son cosas que ella idea y propone ahora sí que desde la concepción madre, desde la concepción inicial, pero también a veces sobre la marcha salen cosas que son igualmente valiosas. Sí, claro. Ahora, tocando otro tema que me parece interesante, su archivo de historia chiquita, ¿es importante o no es importante tenerlo únicamente respaldado por medios digitales? ¿O han buscado otras formas de conservarlo de manera análoga para pues tener el archivo al alcance de la mano por si llega a caerse algún sistema? No sé, ¿han tenido pláticas sobre eso? Sí. ¿Ya que los ha llevado? Bueno, pues yo confío que Lalo es muy bueno archivando el audio porque pues yo soy cero mujer tecnológica, soy muy análoga. Todavía tengo mi agenda donde escribo todo, entonces se me van las cosas. No uso tanto el Google Calendar para recordarme las cosas y así. Pero hace unas semanas justo le pregunté a Lalo que si había forma de que pudiéramos respaldar los audios en cassettes, porque yo no confiaba en los CDs y en el mundo digital. Entonces Lalo como que se me quedó viendo con cara de... ya no se pueden quemar cosas en cassettes, o sea, sí se podía, pero es muy complicado. Necesitamos así que tecnología vieja que de hecho pues es más cara de lo que nos cuesta un quemador de CDs, que digo, el CD ya pues es igualmente obsoleto. Y probablemente ahorita, como yo lo perfilo, el único medio análogo de respaldo para el contenido de historia chiquita probablemente van a ser los mismos CDs que vamos a utilizar para nuestro registro de obra creativa ante el INDAUTOR, porque el mismo INDAUTOR, el INDAUTOR no te recibe archivos digitales, o sea, tú no es como que le mandas un MP3 a indautor@gov.mx y ya, no, así no funciona. Entonces, como yo lo veo, eventualmente va a ser así. A fin de cuentas es un proyecto que hasta ahorita el contenido real que ha producido ha sido exclusivamente digital, exclusivamente divulgado en medios digitales y probablemente, pues bueno, o sea, también ahora sí que yo en general con mi información digital, como yo vivo de trabajar información digital y vivo de archivos y vivo de respaldarlos así, me he vuelto sumamente paranoico y ya he perdido discos duros con información valiosísima. Sí. Afortunadamente he tenido respaldos, entonces por eso no lo cuento con lágrimas, ¿no? Pero justamente
En cuanto a medio análogo, creo que sí es importante, creo que también supongo que satisface, y eso lo dice mi yo como mi yo musical, como que tener algo, una obra creativa, ¿no? Tenerla como en un disco o en un medio así tangible, como que le da un plus, como que se siente real, como que en ese momento, en vez de que existen ceros y unos así como flotando en la internet, como que tener algo y poderlo tocar, ¿no? Sí. Dices como, pues aquí está, como que lo puedes tocar, ¿no? Esta es mi historia chiquita. Entonces, ahorita todo está ahora sí que respaldado y triplemente respaldado de manera digital, pero eventualmente pues acudiremos a nuestro propio archivo de CDs y por el momento yo creo que Y eso los será. cassettes. A ver que sí, los cassettes, no, aparte de con 3 historias chiquitas ya te echas un cassette. Lamentablemente. Entonces, ¿no creen que sea necesario ese tipo de respaldo tan Sí. analógico? Sí. Yo sí, él no, pero eso es como postura de historiadora. Sí, o sea, entiendo ambas perspectivas, pero pues también ahora sí que supongo y digo, como en temas de manejo de información, supongo que pues cualquier medio sufre un riesgo, ¿no? Creo que el mismo CD, a diferencia de un medio 100% analógico como un libro, como una fotografía, pues el CD también puede ser sujeto a un deterioro y ¿no? Sí, Entonces, sí. creo que sí es importante. Ahorita creo que no es vital, o sea, creo que tampoco necesitamos así como ahorita que sacamos la entrevista, vamos a respaldar todo rapidísimo. ¿Todo está seguro? ¿Todo está bien? Pero pues creo que afortunado, o sea, hoy día, y eso quizás sea mi postura como tecnológica hablando, ya me dirán ustedes qué opinan, pero pienso que, por ejemplo, que lo mejor que se puede hacer, también, si estamos hablando de respaldos en el mundo digital exclusivamente, es tener cosas tanto en discos locales, tener los archivos, también tenerlos respaldados en al menos 2 servicios en nube. Que pues las nubes sí se pueden caer los servidores y demás, pero ahí está tu información. Sí, sí. Ahí está. Entonces, quizás no tienes internet cuando la necesitas, pero tú sabes que ahí está, ¿no? Entonces es como una especie de archivo que existe en las nubes. Pero pues bueno, ella es la experta en temas de preservación del contenido y preservación de... Pues sí. Entonces yo, en cuanto ella me diga, como sabes qué, me vale, vamos a hacer cassettes, pues yo me las voy a tener que ingeniar y guardarlo en cassette. ¿Y tú, Sara, por qué quieres el cassette? ¿Por qué Pues crees que porque sea? me da miedo, siento que como que en algún punto, como así como mi mamá cuando recién compraba una computadora en algún punto de la vida en mi casa y que mi mamá pensaba que cuando mi papá le dijo la computadora tiene virus, este disquete tiene un virus, mi mamá apartaba los disquetes buenos de los que tenían virus porque pensaba que se iban a infectar. ¿En serio? Yo soy de esta creencia de que pues en una de esas y no sé, como que hay un super virus que destruye Google, Huawei y el sistema operativo Apple y todo se quema y se puede perder mi audio y tengo mi cassette que me respalda que no le va a pasar nada porque lo tengo ahí físicamente tocando. Entonces, por eso como que tengo esta idea de que si lo hacemos en cassette no le va a pasar nada, ¿no? ¿Tu idea de un respaldo analógico también tendría que ver o no con llevar Historia Chiquita a otros lugares, a personas que tal vez no tienen acceso a internet, por ejemplo? Sí, pues justo es una de las cosas que tengo ganas en algún punto de la vida como lograr hacer. Ahorita pues voy a comenzar a dar clases en una escuela y lo que quiero hacer es un poco un club de escucha con ellos y no solamente escuchar Historia Chiquita, o sea, porque no es lo ideal, quiero que puedan escuchar otras cosas y así, pero mi cometido es que en algún punto esta idea de clubes de escucha pueda llegar como a comunidades y que podamos hacer historias chiquitas en comunidades en las que tal vez no hay tanto internet o tanta tecnología, pero que también tienen cosas que contar, ¿no? Sí. Cosas que son dentro de la comunidad, en alguna parte rural, muy lejos de nosotros, donde todo el tiempo tenemos internet y podemos conectarnos casi que en el camión. Pues hay lugares en los que no. Entonces quiero que en algún punto podamos hacer Historia Chiquita
en otros idiomas para gente que tiene miedo de que se pierda su lenguaje originario, su lengua originaria, perdón. Ese es como mi sueño, que llegue a prepas y a comunidades que no están tan digitalizadas y que no tienen acceso a internet 24/7. Sí. ¿Cómo ven la historia chiquita en unos 5 años? Los dos, Úrsula. A ver tú. Yo veo Historia Chiquita en 5 años, la veo siendo definitivamente un referente educativo aquí en México. Sí lo veo como un proyecto que sobre todo va a inspirar a gente a hacer cosas similares. Y yo creo que, ahorita ya podrá hablar por sí misma, pero pienso que esa es como una situación ideal, ¿no? Que sea un proyecto que también inspire, no solamente que eduque, pero inspire a nuevas generaciones de personas a hacer cosas similares o hacer cosas, no forzosamente por la historia, pero preservar cultura y cuidar cultura y estimularla, ¿no? Porque si vivimos en un país donde el gobierno no piensa en la cultura lo suficiente, pues nosotros tenemos que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Entonces, pienso que en 5 años Historia Chiquita definitivamente va a ser un referente, al menos académico, pero académico a niveles como dice Sari, o sea, a niveles prepa, o sea, no estamos hablando de la academia profesional, no estamos hablando de la academia universitaria o de posgrado, ¿no? Estamos hablando de la academia de educación básica, media y media superior. Y en cuanto a contenido, veo a Historia Chiquita en 5 años definitivamente disparando por todos lados. O sea, definitivamente en 5 años no vamos a ser 2, ¿no? Definitivamente en 5 años pienso que Historia Chiquita va a ser un equipo de, no sé, 10, 15 personas, no sé. Y probablemente, ahora sí que el trabajo que hagamos ella y yo sea más creativo, porque pues, eventualmente probablemente vaya a haber alguien que se eche la talacha de, ¿sabes qué? Entra al Pro Tools y edita y corta el audio. ¿Por qué? Pues porque eso toma tiempo. Y puede que ella y yo ya nada más nos encarguemos de dirigir y de darle causa a eso. Pues yo la verdad es que creo que Historia Chiquita va a crecer mucho para la educación media superior y va a estar presente en algunas instituciones de cultura tratando de divulgar el conocimiento y la historia. Y yo también espero que tenga más integrantes del equipo y que todos sean personas felices, que ganen bien y tengan un seguro social. Es uno de mis cometidos principales. El día que ya tenga gente como trabajando para mí, les voy a dar como lo que se merecen, porque yo pues he trabajado mucho tiempo en lugares donde no me han dado eso, entonces no está chido. Pero pues ese es como mi objetivo principal. Sí. Y como mencionan, yo creo que también el problema es que no se puede llevar historia chiquita a la academia, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lobo Estepario somos pues, toda la comunidad universitaria y nosotros escuchamos Historia Chiquita y lo vemos como un proyecto fabuloso. Ese tal vez será un problema, que no se puede llevar Historia Chiquita por todas esas limitantes de la misma academia que no te permiten este tipo de contenidos, tal vez. Sí, además también como que hay podcasts que la propia UNAM y el Colegio de México que hacen como sus podcasts muy especializados de historia, en donde se graban ellos en sus conferencias cum laude, donde hablan sobre historia muy serio y con sus temas ya muy en específico sobre lingüística y qué es la verdad y qué es el sentido y por qué escribimos historia. Son temas que a mí me encantan porque soy historiadora y son temas en los que a mí también me gustaría entrar en algún punto de mi vida profesional y académica, pero sí siento que al menos para Historia Chiquita no puedo hablar sobre los paradigmas historiográficos y cómo se escribe la historia y bajo qué paradigma lingüístico estamos viendo las cosas, porque pues, se me van a dormir mis oyentes, ¿no? Entonces sí, claro. Por eso no podría como combinar la parte tan académica con la de divulgación. Y bueno, pensando a futuro, a mediano plazo, ¿qué impacto creen que va a tener su proyecto ahora que se divulga a través de TV UNAM? ¿Creen que van a llegar a jóvenes, a
chicos que tuvieron un mal acercamiento de principio con la historia? ¿O qué es lo que buscan y lo que visualizan de llegar por la televisión? Pues yo creo que más bien mediante TV UNAM vamos a llegar a gente que no está tan familiarizada con las plataformas de streaming, sobre todo gente más grande, gente mayor que le gusta como ver televisión cultural y que pues tal vez en su vida como jóvenes no tuvieron tantas oportunidades como para acceder a ciertas cosas y que ahora pues tienen esta posibilidad de ver el canal. Y también sé que mediante el canal de YouTube que tiene TV UNAM probablemente van a llegar personas que me escuchan en el podcast, que son del rango de edades que me escuchan. Pero sí creo que al menos para TV UNAM Televisión va a ser gente un poco más grande y creo que esté mal, a mí me parece fenomenal. De hecho, pues en el podcast hemos tratado de que gente de la tercera edad y que pues ya son gente jubilada y así, nos hagan voces, ¿no? Porque yo soy muy defensora también de esta parte de la comunidad y de la sociedad que muchas veces ya como que nadie les quiere tomar en cuenta cuando tienen muchísimas cosas que contarnos y ayudarnos, tienen sabiduría que compartir. Entonces creo que más bien que TV UNAM nos tenga en el canal va a hacer que lleguemos a esa parte que pues muchas veces se les dificulta un poco más utilizar la computadora o el teléfono y encontrar el podcast en las plataformas de streaming. Uh-huh. Ahora que mencionas las plataformas de streaming, muchos pensarían que es difícil colgar el podcast en Spotify, por ejemplo, ¿no? Que es su principal plataforma. ¿Cómo fue su acercamiento a las plataformas? Porque realmente el proyecto sigue en algo pequeño relativamente, pero pues ya lo puedes encontrar en todos lados prácticamente. Es curioso porque subir contenido a Spotify y a otras plataformas es mucho más fácil, incluso de lo que mucha gente piensa. Y ya no es el tema de estar ahí, sino ya es un tema de lo que ofreces. Quizás hace 4 o 5 años, quizás un poco más, estamos hablando que los proyectos, no solo, insisto, no solo musicales, pero proyectos de podcast, etc., pues ahora sí que estaban en las plataformas de iTunes, de Spotify, que tenían cierto grado de, llamémosle exclusividad, ¿no? O cierto grado de renombre, es decir, como, bueno, es que estás en Spotify, eso es un... Y sí, por supuesto que es un gran honor y es una gran herramienta, porque creo que la gran mayoría de las personas utilizamos Spotify a mayor o menor medida, ¿no? Pero todos, bueno, no todos, pero muchos, o la gran mayoría de la gente, creo, al menos de gente joven, tiene un acercamiento a la plataforma de Spotify. Entonces encontramos afortunadamente la plataforma que nos permite, se llama Buzzsprout, y que nos permite justamente tener digamos, una página con los podcasts subidos directamente en los servidores de Buzzsprout, y asimismo que ellos fungen como agregadores. Ellos tienen un convenio con Spotify, entonces todo lo que se sube vía Buzzsprout también se sube directamente a Spotify. Y sí lo vemos como algo necesario porque justamente ahorita es el punto donde el activo más grande de Historia Chiquita es la gente a la que pueda llegar el proyecto. O sea, ahorita creo que es un proyecto que no piensa en ganancia, ¿no? O sea, sino que ahorita es un proyecto que piensa en ganancia, pero de escuchas. Ahorita lo que el proyecto necesita es abrirse y gente que retroalimente, y gente que lo espere, y gente que comente, y gente que esté interesada en el proyecto. Y Spotify es perfecto para eso, creo. Bueno, para cerrar el tema del podcast, para ustedes, ¿cómo se debe hacer un buen podcast? Pues es que yo sí creo que depende muchísimo del género, pero al final creo que lo fundamental o la columna vertebral es poder contar una historia que sea interesante. No importa si le quieres meter chistes y hacerlo casi como radionovela como yo lo hago, o si lo quieres hacer como una crónica tipo radioambulante, o si es una entrevista. Al final es tener algo que contar, ¿no? Y hacerlo interesante. Eso creo que es lo fundamental para un buen podcast. Yo pienso que
lo que hace, estoy completamente de acuerdo y lo respaldo al 100%. Quizás lo único que yo agregaría extra, que pienso que cualquier podcast debería tener, es que justamente dentro del carácter que se está buscando, ir ahí 100%. Y creo que pues se puede decir eso de cualquier tipo de obra o producción audiovisual, en el sentido de que si nosotros, como dice Sara, si nosotros decidimos que el formato va a estar teniendo tintes de radionovela, clavarte con esa idea 100%, porque muchas veces mucha gente intenta hacer un poquito de todo, intenta hacerlo, meter suspenso y hacerlo chistoso, y entonces se acaba siendo como una maraña de sensaciones y una maraña de acercamientos, y la gente no conecta, y al final lo que tú esperas es que la gente conecte y resuene y tú les digas algo. Entonces el mensaje tiene que ser claro, siempre y cuando el mensaje sea claro del podcast y no empieces como a deambular y quién sabe a dónde vas y el debate toma horas. Creo que si el mensaje es claro y los esfuerzos colectivos son ahora sí que congruentes con esa meta, creo que tienes una mina de oro. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Sara y Lalo. Pueden seguirlos en sus redes. Estamos en Instagram como Historia Chiquita y en Twitter como Historia Chiqui, y nos pueden encontrar también en Facebook como Historia Chiquita, y estamos en todas las plataformas de streaming como Historia Chiquita también. Pues sí, y vayan a escucharlos, es un muy buen podcast para estar informados de una forma muy entretenida.